Nadie lo decía en voz alta, pero en esa mansión el silencio ya se había vuelto costumbre. Un bebé millonario, rodeado de juguetes importados, médicos privados y una casa que brillaba como revista. Y aún así, había algo que no brillaba: su mirada. Porque el pequeño no caminaba, no se levantaba, no exploraba. Y lo peor es que a nadie parecía importarle de verdad. Todos seguían con su vida como si el tiempo pudiera esperar, como si un niño pudiera arreglarse solo mientras los adultos se ocupaban de negocios, apariencias y fiestas. Hasta que la única persona a la que nadie miraba, la señora de la limpieza, empezó a notar lo que los demás fingían no ver. Ella vio los detalles: la rigidez en las piernitas, el miedo escondido en cada intento fallido, el modo en que el bebé se quedaba quieto, no por calma, sino por resignación. Y entonces hizo algo que no le correspondía, algo que estaba prohibido, algo que podía costarle su trabajo, su dignidad y hasta su libertad, pero también podía salvar a ese niño de una vida marcada para siempre. Antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y escribe un comentario contándome: ¿tú intervendrías aunque todos te dijeran que no te metas? Porque lo que viene no es solo una historia, es una verdad que duele. Quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. La primera vez que Rosa lo notó fue por algo pequeño, no por una gran escena, no por un grito, no por una alarma médica. Fue por la forma en que el bebé miraba el suelo. Tenía poco más de un año, una edad en la que los niños suelen pelearse con el mundo, intentar pararse, caerse, reírse, llorar, volver a intentarlo. Pero él no. Él se quedaba sentado, quieto, con esos ojitos grandes siguiendo las sombras que se movían en la alfombra, como si ese fuera el único juego permitido. Y la mansión seguía funcionando alrededor de él como si fuera un mueble caro. Las niñeras caminaban apuradas, arreglaban su ropa, lo cambiaban, le hablaban con vocecitas entrenadas, pero jamás lo desafiaban, jamás lo ponían de pie con paciencia, jamás celebraban un intento. Lo trataban como se trata a algo frágil, con cuidado y con distancia. El padre, Alejandro Beltrán, entraba a la habitación con el teléfono en la mano. Hablaba de reuniones, inversiones, fusiones, y cuando miraba al bebé, lo hacía como quien mira una preocupación que todavía no decidió enfrentar. A veces se acercaba, le daba un beso apurado en la frente, prometía que mañana llamarían al mejor especialista. Mañana, siempre mañana. La madre, Valeria, aparecía menos. Cuando aparecía, se quedaba el tiempo justo para una foto, para un gesto, para cumplir. Tenía el rostro perfecto, el cabello perfecto, la ropa perfecta y los ojos vacíos. Si el bebé lloraba, ella se tensaba. Si el bebé intentaba moverse y no podía, ella miraba hacia otro lado, como si la realidad fuera un espejo que le devolvía algo que no quería ver. Rosa, en cambio, no tenía espejo, tenía piso, tenía escoba, tenía trapos, tenía manos ásperas y una rutina que nadie agradecía. Llegaba antes del amanecer, cuando la casa todavía olía a aire acondicionado y lujo dormido. Limpiaba baños que parecían de hotel, pulía barandas, ordenaba pasillos interminables. Nadie le preguntaba su nombre, aunque lo sabían. Nadie le preguntaba por su vida. Era la señora de la limpieza, y con eso bastaba. Pero Rosa llevaba años aprendiendo algo que el dinero no compra: a observar sin ser vista. Por eso, cuando vio al bebé por primera vez, no vio solo un niño que todavía no camina. Vio señales, vio que la cuna era demasiado usada para alguien de su edad, vio que el corralito era su mundo, vio que sus piernas parecían tensas, como si algo adentro lo amarrara, vio que cuando intentaba apoyarse, sus manitos temblaban y él se rendía demasiado rápido, como si ya hubiera aprendido que luchar no servía. Y Rosa sintió una punzada en el pecho, una de esas punzadas que no vienen de la cabeza, vienen del instinto. Durante días se obligó a callarse. Se decía a sí misma que no era su asunto, que esa casa tenía médicos, que tenía especialistas, que tenía dinero para pagar terapias, que no era su lugar. Pero cada vez que pasaba por la habitación,
y veía al niño quieto cada vez que escuchaba a las niñeras decir «es que es flojito», con una sonrisa, algo adentro de Rosa se encendía, porque ella sabía lo que era tener un hijo y que el mundo lo etiquetara en lugar de ayudarlo. Sabía lo que era mirar a un niño y sentir que algo no estaba bien, aunque nadie más quisiera admitirlo. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo cerca del cuarto del bebé, escuchó una conversación que le dejó el cuerpo frío. Dos niñeras hablaban sin bajar la voz, como si la casa entera fuera sorda. «Si no camina, no es problema nuestro», dijo una. «Mientras no se muera, a nosotros nos pagan igual», respondió la otra, riéndose como si fuera un chiste. Rosa apretó el trapo con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Se quedó inmóvil, tragándose la rabia, porque sabía que si decía algo la despedían. Pero también sabía algo peor. Si nadie intervenía, ese niño iba a crecer con una vida entera de retraso, de dolor, de culpa, y la mansión seguiría brillando como si nada. Esa noche, Rosa llegó a su casa tarde, cansada, con las piernas pesadas. En su cuarto pequeño, donde todo era humilde, había una foto vieja pegada en la pared. Su hijo mayor, años atrás, sonriendo con los dientes manchados de helado. Rosa lo miró y se le llenaron los ojos de lágrimas sin entender por qué. Recordó cuando él era bebé y tardó en hablar. Recordó cómo todos decían, ya hablará. Pero ella insistió. Ella buscó ayuda. Ella se endeudó. Ella se arrodilló frente a la vida para que su hijo no fuera abandonado por la indiferencia. Y lo logró. No por magia, sino por presencia, por paciencia, por amor. Al día siguiente, volvió a la mansión con una decisión silenciosa creciendo dentro de ella. No sabía todavía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que no podía seguir viendo al bebé así. Pasaron algunas semanas y el problema se hizo más evidente. Llegaron más médicos, hicieron estudios, revisaron, hablaron de hipotonía, de retraso motor, de posibles causas neurológicas. Pero cada consulta terminaba en lo mismo: recomendaciones escritas en papel, ejercicios que nadie hacía, terapias que se programaban y se cancelaban, porque la verdad era simple y cruel. El bebé no era prioridad. Era una preocupación distante, como una mancha en el mármol que alguien pensaba limpiar después. Rosa comenzó a notar otra cosa. El bebé no solo no caminaba, tampoco lo tocaban con cariño real. Lo levantaban para cambiarlo, lo sentaban para alimentarlo, lo acostaban para dormir, pero nadie lo abrazaba por el placer de abrazarlo, nadie le hablaba mirándolo a los ojos, nadie celebraba su esfuerzo. Y Rosa, que había trabajado en muchas casas ricas, sabía que hay niños que se enferman no por falta de medicina, sino por falta de vínculo. Una tarde, mientras Valeria daba una entrevista por videollamada en el salón, Rosa entró a limpiar la habitación del bebé. Las niñeras habían salido un momento, y el niño estaba solo en el corralito, con un juguete frente a él. No lo tocaba, solo lo miraba. Rosa sintió que su corazón se apretaba. Se acercó despacio, como si temiera asustarlo. El bebé la miró. Y en esa mirada hubo algo que Rosa no supo explicar, una especie de súplica muda, como si ese niño, que no sabía hablar, estuviera pidiendo algo que el mundo le negaba. Rosa miró hacia la puerta. Nadie. Silencio. La casa entera parecía ocupada en todo menos en él. Y entonces, casi sin pensarlo, Rosa abrió el corralito, se arrodilló y extendió los brazos. No habló con vocecitas falsas. No lo agitó, solo lo tomó con cuidado, lo apoyó contra su pecho y lo sostuvo. El bebé se quedó quieto al principio, rígido, como si no supiera qué hacer con un abrazo verdadero, pero después, lentamente, su cuerpo se ablandó. Su cabecita descansó en el hombro de Rosa, y un suspiro pequeño salió de su boca. Un suspiro que parecía un alivio. Rosa cerró los ojos por un segundo. Sintió el peso de ese niño. Sintió su fragilidad. Y sintió algo que la asustó. El bebé olía conocido. No era el perfume de la casa. Era un olor a piel, a leche, a vida. Rosa se obligó a no pensar demasiado, porque pensar era peligroso. Lo importante era actuar.
Lo sentó en el suelo frente a ella y con una paciencia que nadie en esa mansión tenía, comenzó a jugar. Le mostró cómo apoyar las manos, cómo inclinar el cuerpo hacia adelante, cómo buscar equilibrio. El bebé intentó imitarla. Sus piernas temblaron. Se cayó. Rosa no se asustó. Sonrió. Le dijo: «Está bien, mi amor. Otra vez». Porque Rosa no hablaba como empleada. Hablaba como alguien que entiende que un niño necesita permiso para fallar. El bebé volvió a intentarlo. Se apoyó. Levantó el pecho. Sus piernitas se tensaron. Y por un segundo, apenas un segundo, logró sostener parte de su peso. Rosa sintió un nudo en la garganta. Eso era un avance. Eso era vida. Eso era prueba de que no era flojo, no era caprichoso. Era un niño que necesitaba a alguien que lo acompañara. Pero en ese momento, la puerta se abrió. Rosa se quedó congelada. El bebé también. En el marco estaba una de las niñeras, con el rostro pálido como si hubiera visto un crimen. Sus ojos bajaron a Rosa, luego al bebé en el suelo, y la indignación le subió como fuego. «¿Qué estás haciendo?», soltó con una voz llena de desprecio, como si Rosa hubiera tocado algo sagrado. Rosa se levantó lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. Solo estaba ayudándolo a moverse», dijo. La niñera soltó una risa corta, venenosa. «¿Ayudándolo? Tú no eres terapeuta. Tú no eres nadie aquí. Si se cae y se lastima, ¿quién va a pagar? ¿Tú con tu sueldo?». Rosa sintió vergüenza, rabia, miedo, todo mezclado. Miró al bebé. Él estaba en el suelo, mirando a Rosa como si fuera lo único seguro en la habitación. Ese niño no entendía de jerarquías, solo entendía de presencia, y esa mirada le dio a Rosa el coraje para decir algo que jamás había dicho en esa casa. «Él necesita esto. No es un juguete guardado, es un niño». La niñera apretó los labios. «Voy a informar esto», amenazó. «Vas a perder tu trabajo». Rosa tragó saliva. Sabía que era probable. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Pero también sabía que si retrocedía, el bebé volvería al corralito, al silencio, a la resignación. Esa misma tarde, cuando Alejandro regresó a casa, el rumor ya estaba encendido. El administrador lo esperaba en el despacho. Las niñeras se movían como si estuvieran en una casa en crisis, y cuando Alejandro entró al cuarto del bebé, lo encontró sentado con la mirada perdida, mientras la niñera que había visto a Rosa hacía su mejor papel de inocencia. Alejandro no entendía, solo veía un ambiente tenso, un secreto flotando. «¿Qué pasó?», preguntó con la voz seca. La niñera no dudó. La señora de la limpieza lo sacó del corralito y lo puso en el suelo. Lo manipuló, sin permiso, sin supervisión. «Es un riesgo, señor». Alejandro sintió que la sangre le subía a la cabeza. Sus ojos se clavaron en Rosa, que estaba al fondo con las manos juntas intentando no temblar. Había miedo en ella, sí, pero también había una dignidad rara. Alejandro se acercó. «¿Es cierto?», preguntó. Rosa respiró hondo. Podía mentir, podía pedir perdón, podía arrodillarse y salvar su trabajo, pero algo la empujó a decir la verdad. «Sí, señor», respondió. «Lo hice porque nadie lo hace, porque su hijo se está apagando de otra manera». Alejandro frunció el ceño. «¿Apagando? ¿De qué hablas?». Rosa tragó saliva, sintiendo que cada palabra era una cuerda floja. «No es solo que no camine, señor, es que no lo estimulan, no lo abrazan, no lo miran. Él está solo, y así un niño no avanza». El silencio cayó como una piedra. La niñera abrió la boca indignada, lista para atacarla. Pero Alejandro levantó la mano, no por respeto a Rosa, sino porque algo en su interior se movió, porque por un instante recordó algo. Una imagen antigua de él mismo de niño, en una casa fría con juguetes caros y con una ausencia que nadie nombraba. Alejandro miró a su bebé, vio esa quietud, esa calma falsa, y por primera vez se preguntó si, en su obsesión por comprar lo mejor, había olvidado lo esencial.
«Salgan», ordenó de repente a las niñeras. Las mujeres se miraron entre sí, sorprendidas. «Señor», intentó decir una. «Ahora», repitió Alejandro con voz firme. Cuando se quedaron solos, Alejandro miró a Rosa, y la pregunta que hizo no fue de jefe, fue de hombre desesperado. «¿Qué crees que tiene?», murmuró. Rosa sintió que el aire le volvía al cuerpo. «Creo que tiene miedo. Creo que se rindió. Y un bebé no debería rendirse jamás». Alejandro se quedó inmóvil, y entonces, contra todo lo que había sido, se arrodilló en el suelo junto a su hijo. Lo miró de cerca, como si lo viera por primera vez. El bebé lo miró y no sonrió. No estiró los brazos. No reaccionó. Solo lo miró con esa serenidad triste que a veces tienen los niños cuando aprenden demasiado temprano que nadie viene. Alejandro tragó saliva. «¿Qué hiciste tú para que intentara levantarse?», preguntó. Rosa habló despacio. «No lo forcé. No lo apuré. Lo sostuve. Le di calma. Le dije que estaba bien caerse». Alejandro bajó la mirada. Sintió una vergüenza que nunca había sentido en negocios, porque esa verdad era simple, y él no la había hecho. «Hazlo otra vez», dijo de pronto, y su voz sonó como una orden, pero también como una súplica. «Muéstrame». Rosa se quedó paralizada. «Señor, yo...» «Muéstrame», repitió él, mirándola fijo. «Si esto ayuda a mi hijo, no me importa lo que digan». Rosa se arrodilló de nuevo con el corazón en la garganta. Abrió los brazos hacia el bebé. El niño dudó un segundo. Luego, lentamente, se inclinó hacia ella, como si supiera que allí había algo seguro. Rosa lo tomó, lo colocó en el suelo y volvió a hacer los movimientos suaves. El bebé intentó apoyarse. Esta vez no lloró. Esta vez no se rindió tan rápido. Y cuando logró sostenerse un instante, Rosa aplaudió bajito, con alegría real. El bebé abrió la boca en algo que parecía una sonrisa. Alejandro sintió que se le quebraba algo adentro, porque en ese segundo entendió que el problema no era la falta de dinero, era la falta de alma dentro de esa casa. Y mientras Rosa celebraba ese pequeño avance sin saberlo, estaba empujando una puerta que escondía algo mucho más grande, porque lo que ella creía que era solo abandono, era también un secreto que no estaba en los músculos del bebé, sino en su origen. El cambio no fue inmediato, pero fue innegable. No ocurrió como un milagro repentino, ni como esas historias que se resuelven en un solo gesto heroico. Fue algo más inquietante, más silencioso, algo que empezó a incomodar a la casa entera, porque cuando un sistema está acostumbrado a la quietud, cualquier movimiento se siente como una amenaza. Desde aquel día, Rosa dejó de ser invisible, no porque alguien la saludara más, ni porque le hablaran con respeto, sino porque su presencia empezó a generar tensión. Las niñeras ya no la miraban con indiferencia, sino con una mezcla de desconfianza y vigilancia. Cada vez que Rosa entraba a la habitación del bebé, había ojos atentos, cuerpos rígidos, susurros contenidos. La casa había aprendido que algo se había salido de control. Alejandro, por su parte, comenzó a visitar el cuarto del niño con más frecuencia. No llevaba el teléfono en la mano, no hablaba de negocios. Se sentaba en el suelo, torpe, incómodo, sin saber muy bien qué hacer. Observaba, escuchaba, y cada vez que veía a Rosa interactuar con su hijo, sentía una incomodidad que no lograba explicar. No era celos, no era orgullo herido, era algo peor, la certeza de que alguien sin poder, sin títulos, sin dinero, estaba haciendo por su hijo lo que él nunca había sabido hacer. El bebé empezó a mostrar pequeños cambios. No caminaba todavía, pero ya no se quedaba inmóvil durante horas. Se inclinaba hacia adelante, apoyaba las manos, intentaba incorporarse. Se frustraba, sí, pero ya no se rendía de inmediato. Su mirada había cambiado. Ya no observaba el mundo como algo lejano, sino como algo que podía intentar alcanzar. Los médicos notaron la diferencia. Hablaron de mejoras leves, de respuestas positivas a la estimulación. Anotaron cosas en sus carpetas, pero ninguno preguntó quién estaba estimulándolo.
porque en esa casa las preguntas incómodas siempre se evitaban. Rosa seguía haciendo su trabajo. Limpiaba, ordenaba, pasaba desapercibida, excepto cuando estaba con el bebé. Allí su cuerpo cambiaba, su voz cambiaba, su presencia se volvía firme, amorosa, segura. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía con una verdad que no necesitaba permiso. Alejandro empezó a quedarse más tiempo observando esas escenas. A veces, sin que nadie se diera cuenta, se sentaba en una esquina y miraba cómo Rosa guiaba al niño, cómo celebraba cada pequeño intento, cómo no se desesperaba cuando el bebé caía. Y en esos momentos, Alejandro sentía una presión extraña en el pecho, una sensación que no conocía. No era miedo, era culpa, porque entendía, aunque no quisiera admitirlo, que su hijo no había estado enfermo, había estado solo. Valeria fue la última en notar el cambio, no porque no estuviera allí, sino porque nunca miraba de verdad. Pero una tarde, mientras se preparaba para salir, entró a la habitación y se encontró con una escena que la incomodó profundamente. El bebé estaba en el suelo, apoyado sobre sus manos, con Rosa frente a él hablándole en voz baja, y el niño sonreía. Valeria se quedó inmóvil. Esa sonrisa no la había visto nunca. No para ella, no para nadie de la familia. Algo en su interior se tensó. No era alegría, era una punzada amarga, una mezcla de rechazo y amenaza, porque esa sonrisa no le pertenecía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz fría. Rosa levantó la mirada, tranquila. «Estamos jugando», respondió sin sumisión. Valeria frunció el ceño. «¿Jugando? ¿Quién te dio permiso para sacarlo al suelo?». Antes de que Rosa pudiera responder, Alejandro apareció en la puerta. Había escuchado el tono. «Yo», dijo. Valeria lo miró sorprendida. «¿Tú?», repitió, como si no lo reconociera. «Sí», respondió él. «El médico dijo que la estimulación es buena». Valeria apretó los labios. Miró al bebé, miró a Rosa, y algo se quebró en su control perfecto. «No me gusta esto», dijo. «No me gusta que una empleada haga cosas que no le corresponden». Rosa sintió el golpe, pero no bajó la cabeza. Alejandro, en cambio, sintió algo encenderse dentro de él. «No es una empleada», dijo sin pensarlo. «Es la única persona que está ayudando a nuestro hijo». El silencio fue brutal. Valeria lo miró como si acabara de traicionarla. «¿Te escuchas?», murmuró. «Estás exagerando». Alejandro no respondió. Miró al bebé, que seguía concentrado en Rosa, intentando levantarse una vez más. Y en ese gesto simple, entendió algo que no había querido ver durante meses. Su hijo confiaba en ella, no por obligación, por vínculo. Esa noche, Valeria no volvió a entrar al cuarto del niño. Se encerró en su habitación, llamando por teléfono, hablando en voz baja, como quien empieza a preparar una defensa. Porque cuando una estructura se siente amenazada, no busca entender, busca protegerse. Rosa, por su parte, comenzó a sentir el peligro. No necesitaba amenazas directas. Había vivido lo suficiente para reconocerlas en el aire. Las miradas, los silencios, los cambios en el tono. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Pero cada vez que pensaba en retroceder, miraba al bebé y entendía que ya no podía volver atrás. Una tarde, mientras lo ayudaba a incorporarse, notó algo distinto. El bebé no solo intentaba levantarse, la miraba fijamente, no como miran los niños pequeños al azar. La miraba como si la reconociera, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no podía formular. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era una intuición antigua, profunda, incómoda. Sacudió la cabeza intentando no pensar en ello. No era el momento. No podía permitirse preguntas. Pero el destino no suele respetar los tiempos humanos. Ese mismo día, una de las niñeras decidió hablar con el administrador de la casa. No con Alejandro, no con Valeria. Fue más arriba, con alguien que entendía de riesgos, de contratos, de reputación. Le habló de conductas inapropiadas, de contacto excesivo, de una empleada que se estaba involucrando demasiado.
No exageró, insinuó. Y en casas como esa, la insinuación es suficiente. El administrador escuchó en silencio, no hizo preguntas, tomó notas, y cuando terminó, dijo algo que selló el destino de todos. Esto puede traer problemas. Esa frase comenzó a moverse por la casa como una sombra. Alejandro fue llamado a una reunión privada. El ambiente era tenso, documentos sobre la mesa, rostros serios. «Tenemos que hablar de lo que está pasando con la señora de la limpieza», dijo el administrador. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Está ayudando a mi hijo», respondió. «Está cruzando límites», replicaron. «Hay protocolos, hay riesgos legales». Alejandro respiró hondo. «¿Riesgos para quién?», preguntó. Nadie respondió de inmediato, porque la verdad era incómoda. El riesgo no era para el bebé, era para la imagen, para el orden, para el sistema. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó por la casa, escuchando el silencio. Pensó en su infancia, en cómo había aprendido que sentir era un lujo, en cómo había prometido que su hijo tendría todo y había confundido todo con cosas. Mientras tanto, Rosa sostenía al bebé en la habitación. Él estaba inquieto, se movía, intentaba levantarse una y otra vez, y en un momento, con un esfuerzo torpe, logró ponerse de pie apoyándose en el borde del mueble. Fue solo un segundo, pero fue real. Rosa sintió que el corazón se le salía del pecho, lo sostuvo, lo abrazó y sin darse cuenta, murmuró algo que llevaba años guardado. «Eso es, mi amor. Tú puedes». Desde la puerta, Alejandro observó la escena, y en ese instante comprendió que aquello ya no era solo una intervención, era una ruptura. Y las rupturas, cuando son verdaderas, siempre exigen un precio. El precio comenzó a mostrarse al día siguiente, de forma sutil, casi educada. No hubo gritos, no hubo escenas, hubo reuniones, correos, conversaciones en voz baja, ese tipo de movimientos que parecen razonables, pero que esconden decisiones duras. Rosa notó que cambiaron su horario sin avisar, que ya no la dejaban sola con el bebé, que siempre había alguien observando. El administrador pasó a saludarla con una sonrisa tensa, preguntándole cosas que no preguntan por interés, sino por control. ¿Hace cuánto trabaja aquí? ¿Tiene familia? ¿Vive lejos? Preguntas simples, cargadas de intención. El bebé, en cambio, seguía avanzando. Lentamente sí, pero avanzando. Ya no se quedaba sentado. Gateaba con torpeza, se apoyaba en los muebles, se caía, lloraba. Volvía a intentar. Era un niño despertando, y ese despertar incomodaba. Valeria comenzó a ausentarse más. Evitaba la habitación, evitaba a Rosa, pero no evitaba hablar. Empezó a decir que el bebé estaba estresado, que necesitaba orden, que no era sano que una empleada se encariñara tanto. Sus palabras eran suaves, pero su intención era clara: separar. Alejandro se encontró dividido como nunca antes, entre la presión de su entorno y algo nuevo que estaba naciendo en él. Empezó a cuestionar cosas que siempre había dado por hechas. ¿Por qué su hijo no había recibido esa atención antes? ¿Por qué había delegado tanto? ¿Por qué había permitido que el amor fuera tercerizado? Una noche decidió quedarse a solas con Rosa en la habitación del bebé. Esperó a que todos se fueran. Cerró la puerta. El silencio era denso. «Tengo que preguntarte algo», dijo. Rosa levantó la mirada preparada para lo peor. «Dígame, señor». «No como jefe», corrigió él. «Como padre». Rosa asintió. «¿Desde cuándo notaste que él no estaba bien?», preguntó Alejandro. Rosa pensó un momento. «Desde la primera vez que lo vi», respondió con honestidad. «Hay niños que lloran. Hay niños que se mueven. Él se había rendido». Alejandro bajó la cabeza. Esa palabra le dolió más que cualquier diagnóstico. «¿Crees que es mi culpa?», murmuró. Rosa dudó. Sabía que cualquier respuesta podía destruir o construir algo. «Creo que no supieron cómo», dijo al final. «Y nadie les enseñó». Alejandro sintió lágrimas subirle a los ojos. No lloró. Todavía no.
Pero algo se quebró definitivamente. «Quieren que te vayas», dijo de pronto. Rosa no se sorprendió. Lo había sentido. «Lo entiendo», respondió. «No», dijo él con firmeza. «No lo entiendas, no es justo». Rosa lo miró. «La justicia no suele vivir en casas como esta», dijo con calma. Alejandro cerró los ojos. «No voy a permitirlo», prometió. Rosa no respondió. Había aprendido que las promesas del poder suelen durar lo que dura la comodidad. Mientras tanto, el sistema avanzaba. Se programó una evaluación externa, un informe, un análisis del entorno del menor. Palabras frías para una realidad caliente. Rosa comenzó a sentirse observada, medida, evaluada como si fuera un riesgo biológico. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras Rosa ayudaba al bebé a caminar apoyado en el sofá, él dio un paso. Solo uno, inseguro, torpe, pero lo dio. Rosa se quedó inmóvil. El bebé la miró, sorprendido por su propio cuerpo, y entonces dio otro. Rosa rompió en llanto. No pudo contenerlo. Lo abrazó, lo sostuvo, y en ese abrazo, sin saberlo, selló su destino, porque desde la puerta Valeria observaba, y en su mirada no había emoción, había decisión. Esa misma noche, Alejandro fue confrontado. Valeria habló de límites, de contratos, de reputación, de lo que diría la prensa si algo se filtraba. «No podemos permitir esto», dijo. «Esa mujer está ocupando un lugar que no le corresponde». Alejandro respondió algo que jamás habría dicho antes. «Tal vez ese lugar siempre estuvo vacío». Valeria lo miró como a un extraño. Las líneas estaban trazadas, y Rosa, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que su vínculo con ese bebé iba mucho más allá de la intervención, del cariño y del riesgo. Porque lo que venía no era solo una batalla por quedarse, era una batalla por la verdad. Hay verdades que no llegan de golpe, no irrumpen como una explosión, se filtran, gotean, se insinúan en pequeños detalles que al principio parecen casualidades, pero que, cuando se miran en conjunto, se vuelven imposibles de ignorar. Rosa empezó a sentirlo después de aquel primer paso. No fue solo la emoción del avance del bebé, fue algo más profundo, más inquietante. Desde ese día, cada vez que lo sostenía, cada vez que lo ayudaba a incorporarse, cada vez que lo abrazaba para calmar su frustración, el niño reaccionaba de una forma que no era común. No solo confiaba en ella, la buscaba. Su cuerpo se relajaba apenas Rosa entraba en la habitación. Su respiración se regulaba. Sus manos pequeñas se aferraban a su ropa como si reconocieran un territorio seguro. Rosa intentó convencerse de que era normal, de que los niños se apegan a quien los cuida, de que ella estaba exagerando porque el ambiente estaba cargado de tensión, pero algo en su interior no la dejaba en paz. Una sensación antigua, visceral, que no sabía explicar con palabras. Había tenido hijos, sabía diferenciar un apego construido de algo más primitivo, y lo que sentía con ese bebé no era solo cuidado, era reconocimiento. El bebé no la miraba como se mira a una cuidadora, la miraba como se mira a alguien que pertenece. Rosa empezó a recordar cosas que había enterrado, sensaciones corporales, memorias que no vienen como imágenes, sino como emociones, el modo en que el bebé apoyaba la cabeza en su pecho, la forma exacta en que se calmaba con su voz, no con canciones, sino con palabras simples, dichas casi en susurro. «Estoy aquí. No pasa nada. Puedes hacerlo». Frases que Rosa había pronunciado antes, en otro tiempo, con otro niño. Se obligó a detener ese pensamiento. No tenía sentido. No podía tenerlo. Esa casa no era su casa. Ese bebé no era suyo. La vida ya le había enseñado lo cruel que podía ser con las ilusiones, pero el destino no suele pedir permiso. Una mañana, mientras limpiaba el despacho de Alejandro, Rosa encontró algo que no estaba buscando. No revisaba cajones. No husmeaba. Nunca lo había hecho. Pero el sobre estaba allí, mal cerrado, sobresaliendo de una carpeta. Cayó al suelo cuando ella movió unos papeles. Rosa se agachó para recogerlo,
con la intención de devolverlo sin mirar. Pero al tocarlo leyó una palabra impresa en la esquina. Confidencial. Rosa dudó. Su corazón comenzó a latir más rápido. Podía devolverlo y olvidar. Podía hacer como siempre había hecho. Desaparecer. Pero algo dentro de ella, algo que ya había despertado, no se lo permitió. Abrió el sobre. Los documentos eran médicos. Fechas, firmas, informes. Palabras técnicas que no entendía del todo, pero que tenían un título claro, imposible de confundir. Gestación subrogada. Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se sentó lentamente en la silla, con las manos temblando. Leyó una y otra vez, como si las letras pudieran cambiar. Nombres, números, un código que identificaba a la mujer gestante. Anonimato absoluto. Renuncia a derechos. Compensación económica. Rosa sintió un mareo profundo, un sonido lejano en los oídos, y entonces lo entendió. No como una idea, sino como un golpe físico. El bebé, su reacción, su olor, su mirada. Todo encajó con una precisión aterradora. Rosa cerró los ojos, vio como si hubiera estado esperando en algún rincón de su memoria una escena que había intentado borrar. Un hospital frío, un contrato sobre una mesa, un embarazo vivido en silencio, la promesa de que no habría vínculo, de que no habría contacto, de que el olvido sería fácil si el dinero alcanzaba. Recordó el parto, la luz blanca, el llanto que escuchó solo un segundo antes de que se llevaran al bebé. Recordó cómo no la dejaron tocarlo, cómo firmó papeles con las manos temblando, cómo regresó a casa con el cuerpo vacío y el corazón anestesiado. Rosa era la madre biológica. El mundo se le vino abajo en silencio. Entendió por qué el bebé no caminaba. No porque sus piernas no pudieran, sino porque su cuerpo estaba buscando algo que le habían arrancado. Un origen, un vínculo, una presencia que había sido borrada por contrato. Rosa cerró el sobre con manos temblorosas. Se levantó despacio. Miró el despacho elegante, los muebles caros, las decisiones tomadas sin rostro. Comprendió algo devastador. El sistema había llamado servicio a lo que había sido una separación forzada, y ahora ese mismo sistema estaba a punto de volver a separarlos. El peligro ya no era perder el trabajo, era perder a su hijo por segunda vez. Rosa pasó el resto del día como en un sueño. Sonrió cuando debía sonreír. Limpió lo que debía limpiar. Pero por dentro, una guerra silenciosa se libraba. Decir la verdad, callar, protegerlo, protegerse. Cuando entró a la habitación del bebé esa noche, él estaba inquieto. No lloraba, se movía, buscaba. Rosa lo tomó en brazos y sin poder contenerse, apoyó la frente en su cabeza. «Perdóname», susurró, sin saber si se lo decía a él o a sí misma. El bebé se calmó de inmediato. Desde la puerta, Alejandro observó la escena. No escuchó las palabras, pero vio el gesto. Vio algo distinto en Rosa. No era solo ternura. Era dolor, miedo, amor contenido. Alejandro sintió una intuición pesada caerle encima. Había algo que no sabía, y estaba a punto de descubrirlo. Alejandro no preguntó esa noche, no porque no quisiera, sino porque no estaba listo. Había aprendido, en los negocios, que algunas verdades necesitan espacio para revelarse sin destruirlo todo. Pero esto no era un negocio. Era su hijo, y esa diferencia lo desarmaba. Rosa, por su parte, pasó la noche sin dormir, sentada junto a la cuna, observando el ritmo tranquilo de la respiración del bebé. Revivió cada decisión que la había llevado hasta allí. La pobreza, la necesidad, la promesa de una salida. Nadie le había hablado del vacío posterior. Nadie le había advertido que el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. A la mañana siguiente, Alejandro la encontró allí, agotada, con los ojos enrojecidos. «¿Está todo bien?», preguntó. Rosa levantó la mirada. Por un segundo estuvo a punto de decirlo todo, de romper el silencio,
de soltar la verdad como quien se quita una piedra del pecho, pero no pudo. No todavía. Sí, señor, respondió. Solo no dormí. Alejandro asintió, pero algo en su interior no se calmó. Esa misma tarde pidió una revisión de los documentos del nacimiento del bebé. No lo hizo por sospecha directa. Lo hizo por intuición, por esa sensación incómoda que aparece cuando la realidad no encaja. Mientras tanto, el sistema avanzaba. La evaluación externa llegó. Un equipo de profesionales recorrió la casa, observó rutinas, hizo preguntas técnicas. Anotaron que el bebé mostraba mejoras significativas. Hablaron de vínculo positivo, pero también señalaron algo más. Existe un apego excesivo con una empleada, dijeron. Eso puede generar confusión. Rosa escuchó esa frase como una sentencia. Valeria, que había permanecido distante, vio en eso la oportunidad perfecta. Esto se está saliendo de control, dijo esa noche. Tenemos que cortar de raíz. Alejandro la miró con cansancio. ¿Cortar qué?, preguntó. ¿El progreso de nuestro hijo? Cortar la ilusión, respondió ella. Esa mujer no es su madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro sintió una punzada. No por lo que Valeria decía, sino por lo que evitaba decir. ¿Estás segura?, preguntó sin levantar la voz. Valeria lo miró sorprendida. ¿De qué? Alejandro no respondió. Se levantó y salió de la habitación. Esa noche volvió al despacho. Abrió carpetas, leyó contratos y encontró el mismo sobre que Rosa había visto. Sus manos temblaron al leer. La verdad cayó como un peso brutal. Comprendió de golpe por qué su hijo reaccionaba así. Comprendió el error que había cometido al comprar una vida sin entender el costo humano. Comprendió que la mujer a la que estaban a punto de expulsar era la madre biológica de su hijo. Alejandro se sentó. Se cubrió el rostro con las manos. Lloró, no como empresario, como hombre. La mañana siguiente buscó a Rosa. Cerró la puerta. El silencio era absoluto. «Tenemos que hablar», dijo. Rosa supo que el momento había llegado. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. «Ya lo sé». Rosa sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué sabe, señor? Todo, respondió. Y no voy a fingir que esto no cambia nada. Rosa apretó los labios. Esperó el golpe, la acusación, la expulsión. Pero no llegó. «Perdóname», dijo Alejandro con una voz que Rosa jamás había escuchado en él, por haber creído que podía comprar distancia, por haber firmado papeles para no sentir. Rosa rompió en llanto. No gritó. No reclamó. Lloró como se llora cuando una herida vieja por fin se nombra. «No quiero quitarlo», dijo entre lágrimas. «Solo quiero que viva». Alejandro asintió. «Y va a vivir», respondió. «Pero ahora, el sistema va a reaccionar». Ambos lo sabían, porque cuando la verdad amenaza un orden construido sobre silencios, la respuesta nunca es suave. Y la batalla que se acercaba ya no era solo por un niño que no caminaba, era por una verdad que el mundo no quería escuchar. El sistema no reaccionó con gritos ni con amenazas evidentes. Reaccionó como siempre lo hacen las estructuras que se sienten expuestas, con papeles, plazos y sonrisas educadas que esconden decisiones irreversibles. Todo comenzó con una notificación formal. Llegó una mañana cualquiera, en un sobre blanco sin dramatismo. Alejandro la leyó en silencio mientras el bebé jugaba en el suelo, apoyándose torpemente en un mueble. La carta hablaba de revisión extraordinaria, de posibles irregularidades en el entorno del menor, de medidas preventivas. Palabras limpias, ordenadas, que no mencionaban lo esencial, el miedo. Alejandro dobló el papel lentamente, miró a su hijo, lo vio esforzarse por mantenerse de pie. Y comprendió que el tiempo de las decisiones cómodas había terminado. Rosa sintió el cambio antes de que él dijera una palabra. El ambiente se volvió denso. Los saludos desaparecieron. El administrador evitaba cruzarse con ella. Las niñeras comenzaron a actuar con una corrección exagerada.
como si cada gesto estuviera siendo observado por alguien invisible. Valeria, en cambio, recuperó una calma inquietante. Se movía por la casa con seguridad renovada. Hablaba por teléfono en voz baja. Sonreía cuando veía a Rosa, una sonrisa que no contenía amabilidad, sino certeza. Esa tarde, Alejandro reunió a todos en el despacho. No levantó la voz, no acusó, informó. Habrá una evaluación legal, dijo. Y quiero que sepan algo. Cualquier decisión que se tome será pensando en el bienestar real de mi hijo. El administrador carraspeó. Eso mismo buscamos, señor. Alejandro lo miró fijo. No, respondió. Buscan proteger un sistema. Yo quiero proteger a una persona. El silencio fue incómodo. Rosa volvió a la habitación del bebé con el corazón acelerado. Lo tomó en brazos. Él apoyó la cabeza en su pecho, confiado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Rosa cerró los ojos. Había vivido suficiente para saber que el sistema rara vez pierde, y cuando pierde, se cobra el precio en quienes menos pueden defenderse. Esa noche, Alejandro y Rosa hablaron como nunca antes, sin jerarquías, sin rodeos. Van a intentar separarlos, dijo él. Rosa asintió. Siempre lo hacen. No quiero que te vayas, respondió Alejandro, pero tampoco quiero prometerte algo que no pueda sostener. Rosa lo miró con una calma dolorosa. No quiero privilegios, dijo. Quiero verdad. Alejandro bajó la mirada. Entendió que la verdad era precisamente lo que más costaba. Al día siguiente comenzaron las entrevistas. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados, todos con preguntas técnicas, todos evitando mirar a Rosa directamente cuando hablaban del bebé. La figura materna, decían, el apego, la confusión de roles. Rosa escuchaba en silencio, no interrumpía, no se defendía. Había aprendido que las palabras correctas en esos espacios no siempre son las más honestas. El bebé, en cambio, reaccionó de inmediato. Volvió a despertarse de noche. Lloraba cuando Rosa se alejaba. Se aferraba a ella con una fuerza que nadie podía ignorar. Los informes comenzaron a registrar ansiedad por separación. Valeria aprovechó cada anotación. «¿Ves?», le dijo a Alejandro. «Esto no es sano». Alejandro sintió una rabia fría recorrerle el cuerpo. «Lo insano», respondió, «fue separarlo al nacer». Valeria lo miró como si no lo reconociera. «Eso fue legal», dijo. «Y fue injusto», respondió él. La discusión no terminó. Se transformó en distancia. Mientras tanto, Rosa empezó a prepararse. No para huir, sino para resistir. Reunió documentos, escribió fechas, anotó recuerdos. No buscaba venganza, buscaba dejar constancia. Porque había aprendido que cuando el poder decide borrar, lo hace con facilidad. Una tarde recibió una citación formal. Tenía que presentarse a declarar. El papel tembló en sus manos. Alejandro insistió en acompañarla. «No estás sola», dijo. Rosa lo miró. «Nunca lo estuve», respondió. «Solo me hicieron sentir así». La sala era fría, correcta. Las preguntas eran técnicas, fechas, contratos, consentimientos. Nadie preguntó cómo se siente entregar un hijo recién nacido. Nadie preguntó qué pasa cuando el cuerpo recuerda lo que la ley ordenó olvidar. Rosa respondió con calma, con verdad, con una dignidad que incomodó. Al salir, las piernas le temblaban. Alejandro la sostuvo del brazo. No dijo nada. Ese gesto simple fue interpretado como un desafío. Y el sistema respondió. La respuesta llegó rápido, como suelen llegar las decisiones que ya estaban tomadas de antemano. Una orden provisional. No hablaba de custodia, no hablaba de pérdida definitiva. Hablaba de limitación temporal del contacto, hasta que se esclarecieran los hechos. Un lenguaje pulcro para una herida brutal. Rosa leyó el documento una y otra vez, buscando una grieta. No la había. El papel no gritaba, pero ordenaba. Esa noche fue la más dura. El bebé no entendía, lloraba, se aferraba a Rosa, gritaba con el cuerpo.
Rosa tuvo que salir de la casa sabiendo que cada paso era una ruptura. Alejandro se quedó atrás, sosteniendo a un niño que buscaba un olor, una voz, una presencia que el sistema acababa de prohibir. Fue el punto más bajo. Alejandro se sentó en el suelo, con su hijo en brazos, y lloró sin vergüenza. Por primera vez no había dinero, ni abogados, ni poder que alcanzara. Rosa en su casa escribió una carta. No era una defensa legal, era un testimonio. Contó todo, no para los jueces, para el niño, para que algún día supiera que nunca fue abandonado. Alejandro leyó la carta al amanecer. Algo en él se quebró definitivamente. Comprendió que no podía seguir negociando con la verdad. Ese mismo día, tomó una decisión que nadie esperaba. Convocó a una conferencia breve, sin espectáculo, sin victimismo. Asumió errores, reconoció el daño, habló de su hijo con respeto, habló de Rosa sin exponerla, dijo algo que resonó más fuerte que cualquier escándalo. Confundí lo legal con lo justo. El impacto fue inmediato. Aparecieron voces, historias similares. Profesionales que habían guardado silencio comenzaron a hablar. El caso dejó de ser aislado. Se volvió incómodo. El juez pidió una revisión urgente. Rosa fue llamada nuevamente. Esta vez, no como riesgo, como madre. Entró a la sala sin discursos preparados, solo con la verdad. Alejandro estaba allí, no como empresario, como padre presente. Hablaron durante horas, se escucharon testimonios médicos, se explicó el impacto del vínculo en el desarrollo del niño, se nombró lo que antes se ocultaba. Cuando llegó el receso, Rosa sintió el miedo antiguo regresar. Alejandro se acercó y le susurró: «Pase lo que pase, no voy a desaparecer». No era una promesa de victoria, era una promesa de presencia. La resolución llegó al atardecer. No fue perfecta, no fue simple. Reconocía a Rosa como madre biológica y figura esencial. Establecía una crianza compartida, visible, protegida. Exigía cambios en los protocolos que habían permitido el daño. Rosa cerró los ojos. Lloró, no de alivio total, de dignidad recuperada. Alejandro respiró hondo. Habían perdido cosas en el camino: poder, reputación, seguridad, pero habían salvado lo único irreemplazable. El reencuentro con el bebé fue silencioso, profundo. El niño se calmó al instante, como si su cuerpo supiera que algo se había corregido. La batalla legal había terminado, la humana recién comenzaba. El final nunca llegó como la gente imagina. No hubo aplausos, no hubo cámaras esperándolos a la salida. No hubo sensación de victoria limpia, porque cuando una verdad se impone después de haber sido negada durante tanto tiempo, lo que queda no es euforia, es cansancio, y al mismo tiempo una calma nueva, extraña, difícil de nombrar. La casa cambió, no físicamente, no de inmediato. Los muebles seguían siendo caros, las paredes seguían brillando, pero algo esencial se había roto para siempre: la ilusión de control. Ya no era una mansión perfecta, era un lugar atravesado por consecuencias. Rosa volvió a entrar sin esconderse, no como empleada sumisa, no como amenaza silenciosa. Entró como madre reconocida. Cada paso que daba era un acto de resistencia tranquila. Ya no bajaba la mirada, no por orgullo, sino porque ya no había nada que ocultar. El bebé, que ahora comenzaba a mantenerse de pie con más seguridad, reaccionó a su presencia como siempre lo había hecho, con alivio, con certeza. Se apoyó en sus piernas, rió, cayó, volvió a intentarlo. Y cada intento era una pequeña victoria que no necesitaba testigos. Alejandro observaba en silencio. Había perdido más de lo que jamás había imaginado perder. Socios se habían retirado, proyectos se habían detenido. Su nombre ya no abría puertas con la misma facilidad. Pero por primera vez en su vida dormía sin esa presión constante en el pecho. Dormía sabiendo que no estaba huyendo. Valeria, en cambio, se volvió una figura distante. No fue expulsada, no fue castigada. Simplemente quedó fuera del centro. Y eso,
Para alguien acostumbrado a controlar la narrativa, fue la mayor derrota. Eligió irse, no con escándalo, con silencio. Algunos vínculos no se rompen por violencia, se disuelven cuando ya no pueden sostener la mentira. La crianza compartida no fue sencilla, no hubo manual, no hubo armonía perfecta, hubo discusiones, límites incómodos, conversaciones que dolían. Alejandro tuvo que aprender a estar presente sin imponer. Rosa tuvo que aprender a confiar sin desaparecer. Ambos tuvieron que aceptar que amar también es renunciar a la fantasía de hacerlo todo bien. El sistema siguió observando, siempre observa. Pero esta vez algo era distinto. Ya no había secretos fáciles. Cada decisión estaba sostenida por una verdad dicha en voz alta. Y eso, aunque no elimina el peligro, lo vuelve menos poderoso. El bebé dio sus primeros pasos una tarde cualquiera. No fue en un salón elegante, no fue con fotógrafos, fue en el suelo sencillo del nuevo hogar de Rosa, con una alfombra gastada y una mesa pequeña al costado. El niño se soltó de la mano de Rosa, dio 2 pasos inseguros y cayó. Nadie gritó, nadie corrió desesperado. Rosa sonrió. Alejandro aplaudió en silencio. El niño se levantó solo y volvió a intentar. Caminó. No como un milagro, como lo hacen los niños cuando alguien los sostiene el tiempo suficiente para que no tengan miedo de caer. Alejandro sintió las lágrimas correrle sin vergüenza. Comprendió que ese momento no le pertenecía como logro, le pertenecía como aprendizaje tardío, porque no fue él quien enseñó a su hijo a caminar, fue quien aprendió, por fin, a no estorbar. Con el tiempo, la historia dejó de ser noticia. El mundo siempre se cansa de lo que no puede convertir en espectáculo eterno, pero para ellos, lo esencial estaba ocurriendo en lo cotidiano, en las noches sin sobresaltos, en las rutinas simples, en los silencios que ya no dolían. Rosa volvió a estudiar, no para demostrar nada, para sentirse completa. Alejandro se retiró definitivamente de espacios donde ya no podía ser honesto, no por culpa, por coherencia, y el niño creció sabiendo la verdad, no como una carga, sino como una historia contada con cuidado. Supo que había nacido en medio de un acuerdo injusto, supo que hubo dinero y silencio, pero también supo algo más fuerte, que alguien lo eligió cuando no estaba obligada a hacerlo. Eso lo hizo distinto, no duro, consciente. Los años pasaron sin hacer ruido. No borraron las cicatrices, pero les dieron sentido. Rosa envejeció con una serenidad que no nace del olvido, sino de la reparación. Nunca buscó reconocimiento. Cuando alguien la llamaba valiente, bajaba la mirada. Para ella no hubo heroísmo, hubo instinto, hubo amor. Hubo una noche en la que escuchó algo romperse dentro de un niño y decidió no mirar hacia otro lado. Alejandro dejó de ser definido por lo que perdió y empezó a ser reconocido, lentamente, por lo que fue capaz de renunciar. Entendió que el verdadero poder no está en imponer, sino en sostener consecuencias. Nunca recuperó el imperio que había construido. Tampoco lo intentó. Descubrió que la verdadera pobreza no es perder dinero, sino vivir desconectado de los efectos de tus actos. El niño creció con una sensibilidad poco común, no porque hubiera sufrido más que otros, sino porque fue amado con verdad desde temprano. Aprendió que los adultos fallan, que los sistemas pueden ser crueles, que lo legal no siempre es justo. Pero también aprendió que una sola decisión tomada desde el amor puede cambiar una vida entera. Un día, ya mayor, regresó con Rosa al lugar donde todo había comenzado. La mansión ya no existía como antes. Había sido vendida, transformada. Caminaron por el terreno en silencio. El muchacho se detuvo donde alguna vez estuvo su habitación infantil. Cerró los ojos. No recordó imágenes. Recordó sensaciones, calor, presencia, seguridad. Gracias, dijo simplemente. Rosa entendió. Alejandro también. No hubo final perfecto. Nunca lo hay. Hubo algo mejor, sentido. La certeza de que una regla rota por amor puede salvar una vida. Y de que decir la verdad, aunque cueste todo,
puede sembrar algo que dure mucho más que cualquier fortuna. Porque aquel bebé millonario no caminó cuando el sistema quiso. Caminó cuando alguien se atrevió a verlo como persona y no como propiedad. Y lo que realmente lo salvó no fue el dinero, ni la ley, ni el poder. Fue una mujer invisible que eligió intervenir, y un hombre que al perderlo casi todo, aprendió por fin a ser padre. Y el sistema, como siempre, ya había empezado a moverse.